Bueno, como ya saben, como ya hemos anunciado, ayer se dio a conocer la propuesta de reforma fiscal del gobierno, que incluye impuesto a todos los alimentos, exceptuando siete en total. Nosotros hemos querido invitar a un cientista social, a un investigador, él es docente de 2 universidades, fue director del Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Estatal Universidad Autónoma de Santo Domingo. Es una persona a quien conocemos y apreciamos bastante por la forma didáctica de expresar las cosas. Profesor Juan del Rosario, economista, está con nosotros. Profesor, muy buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí nueva vez. Y nada, hablar de un tema que apenas en la tarde de ayer comenzó a discutirse de manera pública, que es el proyecto de reforma fiscal que en el día de hoy, martes, el gobierno va a presentar al Congreso de la República para su conocimiento y aprobación. Es una reforma que busca generar ingresos que representan el 1.5% del Producto Interno Bruto, unos 122.000 millones de pesos, y que por primera vez se tocan tantas partidas con un efecto generador tan bajo. Es una reforma que confirma que el sistema tributario dominicano está amparado en impuestos internos, ya que ITEVI, Impuesto Selectivo al Consumo, aportan el 70%, perdón, del 1.5 que va a aportar la reforma, unos 83.000 y pico de millones de pesos, una reforma que confirma que la clase media es la que real y efectivamente carga con todo el tema impositivo de la economía dominicana, y obviamente una reforma también cargada de buenas intenciones en términos de orientación de esos recursos, pero que lamentablemente una parte importante de ellos se iría en gastos que nosotros podríamos considerar de manera improductiva. Le hace lo que va al Banco Central para cubrir el déficit cuasi fiscal, le hace lo que va al sector eléctrico, que son unos 18.000 millones de pesos, y obviamente otras partidas más que uno pudiera desde este punto de vista cuestionar en cuanto a su destino. Profesor Juan del Rosario, ¿qué efecto puede tener esta reforma de aprobarse tal cual ha sido presentada por el Ejecutivo? ¿Qué efecto podría tener en la canasta básica de la gente? Porque, bueno, ¿cómo se dice? Han sacado solo 7 productos, a saber, el huevo, el pan, el arroz, el pollo, la leche, la yuca y el plátano. 7. Luego, la sal, profesor, la sal va a tener impuesto, el azúcar va a tener impuesto, el aceite va a tener impuesto, la batata va a tener impuesto, todo va a tener impuesto, todo, profesor. ¿Qué efecto puede tener esto en cascada o no sé cómo lo ven ustedes los economistas? Así es. Lo importante primero es decir que la exención de 7 productos, como usted menciona, no va a ser únicamente, vamos a decir así, los productos que se van a liberar, ¿no?, del pago de impuestos. Esto va a generar un efecto generalizado sobre los precios de la economía y siempre ha sido así. O sea que productos exentos y no exentos van a subir de precio. No pagarán impuestos, pero van a tener el impuesto implícito en el precio y eso va a ser así. Cada vez que hay una reforma, los precios tienden a subir. Y podríamos decir que en el tiempo pre-reforma ya esos precios han comenzado a moverse hacia arriba. Es decir que ciertamente la reforma va a tener un impacto sobre los precios de la economía. Un elemento interesante es que es una reforma que obvia la inflación y eso para mí es un elemento importante. ¿Por qué la obvia? Porque el salario base para el impuesto de la renta lo deja en 34.000 pesos, 10 años sin indexar los salarios por aumento de la inflación, deja también intacto el valor de la vivienda, que lejos de, para el asunto del IPI, lejos de subir la exención, lo que hace es que la baja de 8 a 5 millones de pesos.
Y El IPI, perdóneme, el IPI es el impuesto a la propiedad inmobiliaria. Exacto, es decir, que el que tiene un apartamentito, si cuesta 5,5 millones, tendrá que pagar impuestos. Tendrá que pagar, desconociendo un poco todos estos procesos inflacionarios que se han producido, sobre todo en el sector de la construcción. O sea que va a generar un efecto, aunque sea de corto plazo, de subida de precios y va a ser generalizado. Eso que usted dice, aunque sea de corto plazo, se lo preguntaba ayer, le decía, preguntaba en la semanal, ¿cómo va a sentir esto la gente en el supermercado, en la vida cotidiana? Porque obviamente cuando uno es economista, la mayoría se queda mirando y no entiende todas esas terminologías, pero usted dice que es a corto plazo y esa fue la respuesta que nos daba el ministro Hochi Vicente, decía, cuando hay cualquier proceso de reforma, en un primer momento las cosas, eso ocurre, pero que después todo vuelve a su balance. Yo me pregunto, ¿qué tan corto es ese plazo? ¿Cómo? Porque si el gobierno está poniendo que esa canasta básica tiene 7 productos, no sé si debo asumir, como dice Germán, que todos los demás productos de esa canasta básica, pues me dejaron fuera la habichuela o me dejan fuera. En el gobierno, recordamos, del PLD en un momento que hablaron de una reforma, incluyeron hasta la jaiba. Entonces la gente comenzó a protestar, pero ahora no se dice claramente cuáles van a ser grabados, sino cuáles están exentos. Quiere decir, son le tantos, pregunto a usted, es mejor decirlo que no. Sí, le pregunto a usted, que eso no es a corto plazo, eso sería a largo plazo. Por ejemplo, la sardina, la pica pica, van a estar grabadas. Si usted quiere un producto así, el azúcar, porque en la reforma lo que no se menciona se incluye. Entonces, esto es importante porque lo dice muy claro, 7 productos que están exentos, todo lo demás van a pagar, ají, batata, papa, todo lo que no sea esos 7 productos va a pagar el orégano, doctor. Ahorita vamos a tener el orégano tiene impuestos. Sí. Y la sal, ¿no? No, los hociquitos de cerdo, los tripitas, todo eso, la orejita, pero bueno, todo. Al margen de esto que está claro, y quiero aprovechar que va a estar el ministro Pavel Isa Contreras para que nos explique un poco, porque eso sí que le interesa a la gente. El tema de aquellos sectores que quedan excluidos de las que tenían exenciones o tenían algunos tipos de favores desde el Estado, el sector turismo, el sector de zona franca que tendrá otro tipo de tratamiento, que quedaría fuera, la ley de cine. ¿Cuáles son los sectores que quedarían incluidos? Está claro cuáles sacan, cuáles quedarían incluidos y qué impacto ve en esta decisión del gobierno. Bueno, en el caso de la eliminación de las exenciones, pues se agotó ¿no? el tiempo para cinematografía, para el mecenazgo, que ambos tienen que ver con el tema de cultura, ¿no? O sea que la cultura queda totalmente eso no le importa a este gobierno, profesor. ¿Perdón? Eso puede expresar que no le importa a este gobierno el tema cultural, que tiene que ver con el alma de la gente, con elevar su espíritu, con hacer. Para mí es al revés, lo que quiere decir es que la cultura es de élite. ¿La cultura es de élite? Es de élite. Mejor dicho. Es para una élite, la cultura no es para todo el mundo. Pero dice, un criterio que decía el ministro Vicente, y se lo pregunto a usted, dice, si las exenciones que son un modo del Estado auspiciar, apoyar, inyectar en un momento determinado para que ciertos sectores avancen, si esos sectores no lo han conseguido en 15 años, en 12, en 10 años, entonces no, o sea, el Estado no puede seguir. Incluye, recordemos también la ley de desarrollo fronterizo, que también ahí es como que casi 2 empresas o 3 las que se ven claramente afectadas. Me gustaría que la tocara también, pero ¿qué le parece a usted ese criterio de que 15 años ya es suficiente? Bueno, lo malo de esto es que en la reforma anterior ese tiempo no se estableció. Entonces, son sectores que están en franco proceso de crecimiento, por ejemplo, el sector de la cinematografía. Turismo tiene mucho más tiempo que el sector de la cinematografía y es ahora cuando se decide eliminar parte de las exenciones, porque esto es importante. Se eliminan esas exenciones directas, impuestos sobre la renta, ITEVI, pero se quedan las subvenciones indirectas, que son las que se dan a través del Ministerio de Obras Públicas, a través del Ministerio de Turismo, a través de los ayuntamientos, sobre todo en lo que tiene que ver con la construcción de obras de infraestructura. O sea, las calles, los servicios en que se dotan, ¿no? Las instalaciones donde están enclavados los
proyectos hoteleros. Con el tema de desarrollo fronterizo, fue para mí una de las modificaciones que más me gustó, Sí. pero que todavía desde mi punto de vista está incompleta. ¿Por qué? Porque plantea que los incentivos van a llegar en función del nivel de la inversión y en función de la capacidad que tenga la empresa que se va a instalar allí de generar impuestos. Solamente desde mi punto de vista faltó que fuera las exenciones en una lógica invertida, mayor exención a los que inviertan en las zonas más deprimidas y menor exención a los que inviertan en las zonas más desarrolladas de la frontera, porque todos sabemos así. Con eso se evitaría un poco el tema de la concentración de la inversión, como está pasando ahora, que se está concentrando en la zona norte, porque es donde mayores infraestructuras de servicio hay. Pero pienso que esa modificación me gustó. Cuando decía ahorita zona franca, recuérdate, zona franca no se toca las empresas, se tocan a los operadores de las zonas francas y se toca un poco el tema de la colocación de productos y servicios de esa zona franca en el mercado local, que tal y como establecía la ley, era un 20% que se podía colocar en el mercado local y se suben los impuestos de un 3 a un 5%. Pienso que la eliminación del gasto educativo, pienso que el tema del aumento, ¿no?, de los precios de productos de la canasta básica confirman que ciertamente la clase media es la que va a seguir cargando con el dardo pesado. El aumento, por ejemplo, de un 10, perdón, a un 15% en el pago de la renta por comisiones y honorarios de profesionales que hacen actividades que pudiéramos llamar independientes y otros que reciben ingresos a través de comisiones, sea por venta u otro tipo de actividad, pienso que es una suba bastante importante. Y obviamente yo creo que es un proyecto de reforma que habrá de discutirse y entiendo que en el Congreso no se debe aplicar la mayoría para aprobarlo. Creo que se debe abrir un espacio de diálogo, aunque sea corto por la premura que tiene el gobierno, pero debe abrirse ese espacio para que diferentes sectores se expresen. Ha sido una reforma que responde a lo que son las recomendaciones y requerimientos de los organismos internacionales que venían propugnando por una reforma más integral y más progresiva. Sin embargo, lo de progresividad no se ha logrado porque, por ejemplo, no podemos hablar de progresividad en el impuesto a la placa. Que pasa asciende ahora a 3.000 por ejemplo, y 6.000. una persona que gana 30,000 pesos mensuales y tiene un vehículo que paga 1.500, ese está pagando alrededor de el 30 al 1 sobre 5, bueno, estamos hablando que de un 5%. 30,000, un 5, vamos a poner, un 5. Si paga luego 3,000, va a pagar un 10. Sin embargo, una persona que gana 200,000 pesos, que paga 6,000, apenas eso será un 1 punto y algo de sus ingresos. Si lo paga de 3,000 a 6,000, va a pagar un 3%. No es lo mismo pagar un 10 de 30,000 que pagar un 6 de 200,000. Por tanto, se confirma el carácter regresivo de la reforma. Licenciado, parte de lo que se comentó ayer y de lo que incluso se refería el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, era sobre ese sector informal. Y uno se pregunta, con el grado de informalidad que hay aquí en República Dominicana, ¿qué podríamos esperar de esta reforma fiscal y esos sectores que están prácticamente al margen de la ley? Si bien es cierto que el interés de las autoridades y del proyecto como documento es de combatir un poco la informalidad, no es menos cierto que conociendo uno la característica de esta economía, esto pudiera estimular un poco la informalidad, lejos de reducirla. Primero, la presentación de declaración jurada a las personas que ganan más de 52,000 pesos. Sí. Segundo, el tema de la penalización de los intereses al ahorro. Eso para mí puede generar un efecto doble. Por un lado, un efecto retiro del sistema bancario formal
y por otro lado un aumento en la presión Explique hacia eso el tipo porque de cambio. no me había percatado de ese elemento. Sería bueno que usted lo explique. ¿En qué parte está eso? Bueno, ahora los intereses que usted genere por los ahorros que tiene van a estar sujetos, aunque se dice que es un adelanto, se van a pagar impuestos adelantados, como si usted estuviera adelantado una renta. No es menos cierto que se graban, sea transitorio, sea momentáneo, sea con fines de devolución, se graban. Y eso en cualquier economía, lejos de generar un efecto positivo, genera un efecto negativo porque la gente comienza a retirar sus ahorros. Mire, cuando usted tiene una tasa de interés para los ahorros, que es la tasa de interés pasiva, que cae por debajo de la tasa de inflación, y a esto usted le agrega un impuesto a los intereses que usted recibe, usted está desestimulando el ahorro. Y eso es obviamente una parte de la teoría keynesiana de que a mayor ingreso la propensión al ahorro es mayor, pero no es menos cierto que también en la clase media, postergando para comprar un vehículo, para sacar una casa, coloca sus ahorros en el sistema formal con la expectativa de generar un ingreso. Y si ahora este ingreso va a estar grabado y viene un ambiente de incertidumbre en términos de precios, eso podría estar generando cierta presión sobre el tipo de cambio. Profesor, usted ha dicho que esta propuesta o esta reforma podría implicar que mucha gente evada, que se aumente la evasión. Pero precisamente de evasión es que, dicen muchos economistas, es una de las causas principales de la baja recaudación del Estado, por la informalidad, por gente que no lo paga, en fin. Y ha dicho usted que es demasiado amplia esta reforma para unos efectos, para unos resultados muy exiguos, muy Correcto. pequeños, 1.5% del PIB. ¿Qué otra alternativa tendría el gobierno de su óptica para recaudar, digamos que eso o algo más, y que no afectara al estómago de la gente? Mire, por ejemplo, si yo hubiese tomado participación, ¿no?, en el diseño de esta reforma, el tema de la declaración jurada a las personas que ganan 52,000 pesos, yo hubiese creado una figura que se llama agente de retención sin responsabilidad fiscal. ¿Qué significa? ¿Qué significa esto desde mi punto de vista? Usted es un usuario, usted va a un supermercado, usted va a una tienda, usted va a exigir un comprobante con valor fiscal. Luego, usted va a presentar al Estado y al final de año el Estado le va a compensar con un porcentaje, le va a pagar eso. En una transición sin responsabilidad fiscal. ¿Qué significa esto? Que usted no se va a convertir en un ente de fiscalización de la Dirección General de Impuestos Internos, sino como un ente que suministra información, ¿no?, hacia el sistema tributario. Pienso que hubiese sido una figura interesante y que pudiera ser aprovechado, ¿no?, en el contexto de que se va a exigir la declaración jurada a las personas que ganan sobre 52,000 pesos, que al final sigue siendo clase media. Del Rosario, en breves, así como enunciado, 3 luces y 3 sombras de esa propuesta de reforma fiscal. Bueno, número uno, para mí, vuelvo y repito. ¿Como luz o como sombra? Como luz, el tema de desarrollo fronterizo. Me encanta el intento que hace el gobierno, ¿no?, de plantearse un esquema de incentivo que esté en función del nivel de inversión y de la capacidad de generación de empleo que tenga la industria. Con eso se intenta eliminar, ¿no?, ciertas distorsiones que se han estado produciendo en ese espacio. Segundo. Segundo, el intento del gobierno de abarcar la mayor cantidad de sectores posible. Y tercero, Como luz. sí, como luz, el esfuerzo que se hace para tratar de reducir todo el tema de los incentivos fiscales. Que en esta reforma, viéndolo, lo que se hace es un ajuste, porque cuando tú comparas el presupuesto que presenta el gobierno, el presupuesto tiene un incremento del gasto tributario de un 7 y la eliminación, grosso modo, ¿no?, de las exenciones es un 8. Quiere decir que lo que se hace es corregir lo que se está colocando como incremento del gasto tributario en el presupuesto del 2025
con esta reducción de exenciones, poco más, poco menos, lo Ok. que se hace es que se corrige. Nos fuimos con Como- las tres sombras. Como sombra para mí, no es una reforma progresiva, sigue siendo una reforma de contenido regresivo. Eso lo refleja que más del 50%, 70% de la recaudación está sustentada en impuestos indirectos, le hace ITEVI, impuesto selectivo al consumo, impuesto a la placa también. Como Sombra, sombra, también planteo el hecho de penalizar los intereses al ahorro, independientemente de cuál sea la figura. Yo pienso que manda un mensaje de desaliento, ¿no?, hacia los sectores que buscan en el ahorro cubrir eventualidades que se le pudieran pasar, pero también alimentar al sistema financiero para que esos ahorros lo coloque en inversión y eso genere Y tercero, crecimiento. Tercero, un alza de precio generalizado en la economía. No hay forma que en el corto plazo esa reforma no genere una subida de precio. Y no hay exenciones aquí. Y podemos tomar precio hoy de plátano, podemos tomar precio hoy de yuca, podemos tomar precio hoy de leche y podemos No, tomar la yuca precio no va. un mes después de la reforma. la yuca no va, lo que no va es la batata. Lo que no La está incluido yuca la va. batata va en las 7 que están libres. Yo no sé exacto. si a los ministros les gusta la yuca o qué La fue lo que arepita. pasó. Pero ¿por qué me dejaron fuera la batata? Fíjate tú, que la gente que está haciendo dieta tiene la... Bueno, y las habichuelas quedaron fuera. Exactamente, sí. Y Y bueno, la sal, la eh, sal, la sal. Y Mira, un está elemento incluido. que me gustó también es que en la reforma también, aunque tímidamente, hay un elemento de prevención de salud. Para mí, Ese la bueno. colocación de impuestos al tema de los cigarrillos electrónicos y Sí, las que debe ser sustancias un que la buen alimentan impuesto, es no hay importante. Para mí, el eliminar las exenciones de las importaciones de maquinarias y máquinas para los temas de los juegos de azar, para mí es un elemento también que yo lo veo importante. Y En a las la luz- bebidas endulcorantes, pues bueno, y el romo y la bebida. ya para es otra evitar la cosa. diabetes. Mire, hay una cosa que quiero decir que no lo vi tan claro cuando estuve ayer y que le quiero preguntar a Pavel Isa Contreras, ya está en nuestros estudios, el ministro, que es el tema que da tanta urticaria y molesta de las exoneraciones de los legisladores. No van a poder tener ya, no más, las 2 exoneraciones Si lo aprueban. que tenía. No, es que eso tengo entendido que no es negociable. Ajá. Sí, señor. Ojalá y realmente se cumpla. Vamos a vigilar porque a los legisladores les podría molestar este punto y podrían tratar de salir con la suya. Yo digo, al final dicen, como dijeron con bajar los el número de diputados, que no, que 53 no, que 15. Bueno, al final terminamos en 20. Edith, Pero es comprar un vehículo, ¿sí? ¿sabe qué me preocupa? Y me gustaría que se lo preguntaran al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo ¿El qué? cuando esté acá. Él está acá Es el tema de las fusiones. Ah, sí. ¿A usted le preocupa Fusionar el porque Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con el Ministerio de Hacienda. Por el lado de Economía a mí no me preocupa, pero por el lado de Planificación, nosotros llevamos muchos años haciendo esfuerzos por contar con un sistema de planificación y me preocupa, no estoy diciendo que vaya que a eso pasar. lo manden a hacer un departamento debajo de una escalera? Correctamente, eso me preocupa a mí Sí. porque se ha hecho mucho esfuerzo, todos los planes de desarrollo provinciales, municipales, Ya. me preocupa eso. Y también me preocupa lo del Ministerio de Educación y Educación Superior. Hay un Sí. ministerio de los dos que está teniendo muchas dificultades, pero hay otro que ha estado operando más o menos con dificultades, pero más o menos bien. ¿Quién va a absorber a quién? ¿El que Sí. está mal o el que está bien? Y el otro tiene Y- mucha avidez. Sí, entonces me preocupan esos 2 ministerios. Ya después por las otras eliminaciones, ¿no? O como le llamen, fusiones, no me preocupa tanto, pero esos 2 ministerios, sobre todo el de Economía, Planificación y Desarrollo, Pues- me preocupa por el tema de la planificación. Así que pregúntenselo al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo Gracias para saber cuál es su parecer. gracias por estas ideas. Le ponemos punto suspensivo a la conversación que estamos sosteniendo con usted. Usted estará otro día por acá. Esto es para largo porque vienen las discusiones, vienen los debates y una persona como usted que nos pueda ayudar a interpretar esta propuesta, obviamente limitada a la reflexión del día de hoy, por razones de tiempo, pero le agradecemos muchísimo que haya estado esta mañana aquí, que haya madrugado con nosotros.
Gracias a ustedes. Él me dijo que madruga siempre, que él madruga siempre. Qué bien la gente que madruga, Germán. Qué cosa más maravillosa. Son anormales. Vámonos a la pausa, regresamos. Cuando estemos aquí vamos a estar con Pabelisa Contreras. La gente que está en el chat, Indira los está mirando, las preguntas que ustedes puedan incluir, con muchísimo gusto. Regresamos de una vez.